Tuve cáncer mamario izquierdo y mi oncólogo dijo que era de pena. Bueno, sinceramente queda completamente expuesto el nivel de atraso que tiene la medicina convencional hoy en día. Realmente pena es lo que dan estos profesionales de la salud dando una respuesta de ese tipo, ¿sí? Eso creo que es lo que da pena, ¿está? Porque, a ver, yo creo que una respuesta de esa es una respuesta muy desconectada de la realidad, es una respuesta muy limitada y que todavía existe dentro de la medicina convencional una falta, digamos, de comprensión, de coherencia y mucho sentido común, ¿sí? Porque decirle a una persona es por pena, es porque tuviste mala suerte, te tocó, la vida es así, es hereditario, es lo que comes, acostumbrate a vivir con eso, no hay más nada que hacer. Yo he llegado a escuchar en mis consultas con pacientes decirle que le habían hecho un trabajo de brujería. No solamente es una explicación vacía, sino que además es una falta de respeto, ¿sí? Hacia alguien que está atravesando uno de los momentos que quizás para esa persona es uno de los momentos más difíciles de su vida. Porque una persona no desarrolla un cáncer de mama porque sí, no aparece por azar, el cuerpo no se equivoca, el cuerpo responde biológicamente a algo muy concreto, muy específico que la persona vivió, y justamente desde las llamadas 5 leyes biológicas, nosotros ya sabemos que detrás del cáncer siempre existe un shock biológico específico, inesperado, vivido en soledad, altamente agudo, altamente conflictivo, y además no es lo mismo la mama izquierda que la mama derecha, ¿sí? No es casualidad, no es lo mismo un cáncer ductal que un adenocarcinoma glandular o del tipo lobulillar. No es lo mismo una mujer diestra que una mujer zurda, porque todo eso cambia completamente el significado biológico del síntoma. Entonces, cuando un profesional no puede explicarte por qué apareció en la mama izquierda o en la derecha, o si es glandular o del tipo ductal, o qué conflicto biológico está relacionado con ese tejido, o en qué fase del proceso estás. Evidentemente estamos frente a un modelo de medicina que todavía sigue viendo al cuerpo como un enemigo, como todo es una falla del cuerpo, y no todavía observan al cuerpo como un sistema biológico altamente inteligente. Y esto lo veo constantemente en las consultas de personas que atiendo con cáncer de mama. La mayoría de las mujeres que llegan con cáncer de mama a una consulta vienen con la misma respuesta. Me dijeron que tuve mala suerte. El cáncer es así. Se le antojó la gana. Se le antojó la gana ir a la mama izquierda o ir a la mama derecha. Me dijeron que porque me tocó. Me dijeron que no saben por qué aparece. Y sinceramente me parece gravísimo que en pleno 2026 todavía se sigan dando respuestas tan pobres. Porque el cuerpo sí tiene una lógica biológica. Y cuando empezamos a entender esa lógica biológica, todo empieza a tener sentido, coherencia, orden. Por ejemplo, dentro de la mama existen dos grandes programas biológicos completamente distintos. Uno es el glandular o de tipo lobulillar y el otro es del tipo ductal. Glandular está relacionado con conflictos de preocupación, peleas, discusiones familiares, peleas muy intensas, una preocupación por un hijo, por la pareja, o sentir que alguien está en peligro y necesitas proteger. Entonces, biológicamente, esa glándula mamaria responde aumentando su función, aumentando el tejido para producir más leche, simbólicamente hablando, y poder proteger al nido. Ese tejido está controlado por el cerebelo, deriva del mesodermo antiguo, y en la fase activa de este conflicto, mientras la persona sigue en estrés, suele aparecer, digamos, un nódulo que es bastante como compacto, macizo, bastante duro. La mama se pone más densa, se pone más pesada, y muchas veces en esta fase
de adaptación o esta fase simpaticotónica o de estrés, todavía no hay inflamación, ¿sí? El cuerpo está, digamos, en modo de supervivencia, pero cuando la persona logra resolver el conflicto, el cuerpo te mete en una fase de reparación y ahí aparecen todos los síntomas más fuertes, ¿sí? Inflamación, cansancio, fatiga extrema, fiebre, sudoraciones nocturnas, pinchazos, ardor, dolor intenso, edema. Es porque desde esta perspectiva biológica, el cuerpo, digamos, tiene que reparar todo ese tejido que se adaptó durante la fase de adaptación, ¿sí? Y se va a degradar, se va a descomponer, a desintegrar todo ese tejido glandular durante esa fase de reparación porque ya perdió el sentido biológico. En cambio, cuando hablamos de un programa ductal, estamos hablando de otra vivencia completamente diferente. Acá estamos hablando de un conflicto de separación. Me arrancaron a alguien del pecho, me quiero separar y no puedo, perdí el contacto de una persona esencial para mi vida, estoy extrañando el contacto de esa persona, me quiero separar y no puedo, me alejé de alguien que era vital o importante. Entonces los conductos mamarios, que están controlados por la corteza sensorial, durante la fase activa van a experimentar microulceraciones, esos conductos galactóforos. Durante esta fase muchas veces la mujer siente un estado de ausencia emocional, una desconexión afectiva, un vacío, una hiposensibilidad, manos y pies frías, pero cuando el conflicto se resuelve, porque la separación se resuelve o recuperas el contacto, entras en una fase de reparación, es inflamatoria, la mama se hincha, se enrojece, aumenta de temperatura, empieza a doler, empieza a arder, aparecen pinchazos, jalones, mucha comezón, mucha picazón, mucho escozor, puede haber secreciones, hay hipersensibilidad y justamente en esta etapa de reparación es donde aparece el diagnóstico de cáncer de mama ductal, ¿sí? Porque el cuerpo está reparando el tejido que tuvo que ulcerar previamente, ¿sí? Después vamos a experimentar una epicrisis, ¿sí? O una crisis epileptoide, donde esa inflamación, luego de esa crisis, la inflamación puede empezar a bajar, puede retraerse el pezón, pueden quedar microcalcificaciones como parte, digamos, de la cicatrización final. ¿Está? Entonces, no es que tenés un cáncer ductal por pena. ¿Está? Y si vos sos diestra y está en la mama derecha, el conflicto biológico tiene que ver con pareja, padre, partner, todo lo que no sea hijo ni madre. Y si sos diestra, está en la mama izquierda, tiene que ver con hijo o con madre. ¿Está? Entonces, no es la respuesta tenés cáncer por pena, no es la respuesta tenés cáncer por una emoción, o tampoco es tenés cáncer porque tenés estrés, porque decir es por pena o por estrés es simplificar brutalmente algo muchísimo más profundo y biológicamente específico y preciso. Entonces hay que entender qué tipo de conflicto fue, cuándo empezó, cómo lo vivió la persona, qué sintió en ese momento, si era un conflicto de protección o un conflicto de separación, si estaba en fase activa, si estaba en fase de reparación, por qué apareció en esa mama y no en la otra, porque el cuerpo siempre expresa exactamente el tipo de conflicto que la persona vivió. Y además hay algo muy importante, muchas veces la enfermedad termina convirtiéndose en una oportunidad muy grande para poder transformarnos, porque hay personas que de alguna manera vivieron toda la vida soportando, complaciendo, sosteniendo vínculos, viviendo en ambientes donde a su biología no le convenía estar, donde se hacían daño, cargando con responsabilidades imposibles de sostener, dejando de ser ellas mismas para poder adaptarse a todos, ¿sí? Y llega un momento en donde la biología te dice, basta. Entonces, el síntoma aparece como una adaptación biológica inteligente frente a algo que biológicamente y emocionalmente
no se estaba pudiendo resolver de otra manera.